verso 8. Capítulo 7, verso 8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Vamos a orar, hermanos. Le damos la bienvenida a los amigos que nos están visitando. Sin duda no faltan, gracias a Dios, esas primicias de familias que vienen al culto por primera, segunda vez, pero así es que la obra del Señor crece. Yo por ahí un capítulo que los hermanos tienen que creo que para la visita, ¿cierto? Eso es muy, muy bueno. Vamos a orar al Señor, hermano, que el Señor nos ayude a recibir su palabra. Señor Jesús, aquí estoy, Señor Jesucristo. Confiamos que tu misericordia, que es tan grande, nos ayude, Señor Jesús. Tú conoces cómo te necesitamos. Tú conoces, Señor, cómo te anhelamos. Y los que confiamos y esperamos en ti no seremos avergonzados. Te pedimos la bendición, la unción de tu Santo Espíritu, la dirección, Dios mío, y que tu palabra corra y sea glorificada para la gloria y la honra solo de tu grande nombre. Amén. Démosle gloria a Dios. Démosle gloria a Dios. Siéntense, por favor, hermanos. Mejor es el fin del negocio que el principio. Amén, amén. Un día comenzó esta iglesia aquí. Amén. Amén. ¿Cierto que sí? Amén. Y es un propósito de Dios. Sin duda, ha habido obstáculos, el diablo queriendo acabar, pero es imposible que las puertas del infierno sean capaces contra esta iglesia. Amén. Y aquí vamos. Solamente Dios sabe en qué etapa. Lo cierto es que estoy seguro que más de la mitad sí puede llevar esta iglesia en este lugar, ¿cierto, hermanos? Amén, amén. Pero cuando la palabra del Señor dice que mejor es el fin del negocio que el principio, hay que poner la mira, hermanos de Río Sucio, en ese fin, en acabar la meta, para no quedar rezagados. Es posible que, y lamentablemente, que muchos hayan pasado por este lugar de predicación y no estén. Pero lo importante es perseverar para poder que el Señor cumpla su objetivo en nosotros. Amén, amén, amén. Uno se sale, alguien se sale, inmediatamente pues queda suspendida la obra de Dios, no deja que Dios haga su trabajo, pero todos los que estamos aquí, nuestro anhelo es llegar. Amén. Amén. Entonces vamos a hablar de la iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar de la iglesia. Amén. De esa manera de introducción, para que usted se vaya ubicando, hermano. Cuando yo digo vamos a hablar de la iglesia, es igualito a decir vamos a hablar de Cristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Porque esta iglesia es el cuerpo de Cristo. Y eso tenemos que metérnoslo en la cabeza, hermanos, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces nosotros comenzamos a perfilarnos de esa manera, nos vamos a ubicar. Que la iglesia es el nuevo hombre. Amén, amén. Que Dios lo tiene en proyección. Si nos vamos ubicando de esa manera, no vamos a ver la iglesia simplemente como la iglesia,
Y alguien puede decir, desde que yo nací, desde que estaba pequeño, oigo hablar de iglesia. Pero qué bueno que nosotros siempre estemos ubicados. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y para dónde vamos? Porque si nosotros somos conscientes de a dónde nos sacó el Señor y somos conscientes del privilegio que tenemos hoy, de quiénes somos en Cristo, gloria a Dios, y de la supergloria, gloria a Dios, de la supergloria que nos espera, hermanos, no nos arrancará nadie de aquí. Gloria al Señor Jesús. Y podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, yo sé a quién le he creído. Hermanos, y si uno estando quizás con un conocimiento muy superficial en cuanto a lo que es la altura, la longitud, la profundidad de lo que es la iglesia, porque cuando hablamos de iglesia, hermano, metas eso en la cabeza, estamos hablando de Cristo. Si así no nos importa morir, ¿usted se imagina cómo sería el apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel, que sabía que de ahí salía pero en dos porque lo iban a decapitar? Eso no fue tormento para él. Usted sabe que él decía que el morir en Cristo es ganancia. Gloria a Dios. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros sepamos lo que somos y sepamos el quilate que tiene la iglesia. ¿Sí o no? Jamás nos avergonzaríamos por alguna situación, porque es muy importante, hermanos, conocer a Cristo. Acuérdense, cuando yo hable de Cristo, hermanos, métase iglesia. Gloria al Señor Jesús. Nosotros vemos por la palabra del Señor que esta iglesia en el Antiguo Testamento tenía tipos, y la palabra del Señor dice que el Antiguo Testamento era sombra de lo que hoy usted y yo estamos disfrutando. Amén. Amén, amén. Entonces, la iglesia, sabemos dónde nació, ¿cierto? Nació en Pentecostés, allá con un grupito de 120 que fueron a culto, porque había más. Pablo en Corintios dice que el Señor le apareció a más de 500 hermanos. Y usted sabe que el Pentecostés fue después de 50 días, a los 50 días. Entonces fueron a culto 120 y allá los cogió el Señor. Si fueron 120, no fue casualidad, porque usted sabe que ese 120 pues nos da muchas luces, pero que no vamos a hablar de eso ahora. Pero con 120 hermanos comenzó la iglesia, todos llenos del Espíritu Santo. Amén, amén. Porque la palabra del Señor dice, como dice en Joel capítulo 2:28, que en los postreros días Dios derramaría su Espíritu Santo. Y esos postreros días comenzaron. Hebreos 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, con la venida del Señor Jesucristo a esta tierra, desde ahí comenzaron a funcionar esos postreros días. Y nosotros de pronto se oye decir que esperamos un avivamiento, hermanos, pero no digamos eso, porque el avivamiento está. Eso ya depende de nosotros.
Pero el avivamiento comenzó en Pentecostés. Y nosotros no podemos decir que esperamos un avivamiento porque está. Gloria a Dios. Entonces, nosotros vemos en relación con el Antiguo Testamento que ellos, aunque el apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 1, verso 10, dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas que anunciaban toda esta maravillosa profecía acerca de la manifestación de Dios, del Espíritu Santo, de la iglesia. Pero ninguno allá tuvo ese privilegio de lo que tenemos nosotros, de la promesa, porque Dios tenía, hermanos, una agenda admirable, maravillosa. Gloria a Dios. Entonces el Espíritu Santo, ¿por qué no? Porque ellos apenas el Espíritu Santo los cogía y profetizaban, pero no era algo permanente como está en nosotros. Porque la palabra del Señor dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni habita en templos como decir, no, aquí tenemos al Señor y lo vamos a encerrar ahí. No, 2 Corintios 6:16 nos habla de eso. Y el Señor dijo, yo habitaré en ellos, andaré en ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es privilegio, hermanos. Eso es privilegio de que nosotros como iglesia tengamos a la merced. Sin embargo, vemos un Dios tan misericordioso que siendo Señor y teniendo toda la autoridad, me deja entrar. ¿Ah? Hermanos, estamos viviendo un tiempo maravilloso donde el Señor nos pone a la mano lo que queramos de Él. Ya depende de nosotros si le abrimos al Señor el corazón, si lo buscamos, si lo anhelamos. Depende de nosotros. Pero lo cierto es que el Señor, en medio de cualquier situación que tengamos como iglesia, Dios está. Si está afuera, pues déjeme entrar. Déjeme entrar y hace maravillas, porque somos testigos cómo Dios opera en el corazón del hombre, en su corazón. Gloria a Dios. Pero entonces, para que ocurriera esto de la promesa del Espíritu Santo y de recibir esas bendiciones y de ser privilegiado, entonces se necesitaba que el pecado fuera removido, porque la palabra del Señor dice que Él no echa vino nuevo en odres viejos, que Dios no va a derramar de su Espíritu Santo en un corazón que sea como una caneca de basura. Primero tiene que haber un proceso, una redención, una aceptación de Cristo, y eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Sí o no? Dándonos la oportunidad de que todos los que miramos por la fe al Calvario alcancemos esa limpieza. Porque eso es lógico, hermano. Uno no se va a poner un traje nuevo y a estrenar sin bañarse. Bueno, de pronto habrá uno, pero por lo regular no. Siempre. ¿Cuánto más, hermanos? Dios con esta agenda maravillosa que tiene, no que tenía, que tiene, porque todavía está vigente ese plan. Entonces está limpiando corazones, y por eso nos vemos predicando en las almas y llamando, y vengan y pónganse en paz con el Señor, acepten la redención, acepten el perdón de los pecados, acepten el indulto, acepten la amnistía que Dios le está dando, porque ¿qué hace Dios? Nos limpia. ¿Sí o no? Para poder entonces tomar posesión de su corazón y que la persona tenga la experiencia que hemos tenido nosotros en la vida cristiana y la vivencia que tenemos hoy por la gracia de Dios. Somos testigos de esto. Por eso la palabra del Señor dice, de modo que si alguno, y a eso hay que ponerle cuidado, hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y claro, hechas nuevas. Somos testigos de eso, ¿cierto? El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 3, el verso 8 y 9,
nos habla, y miren cómo dice, eso lo conocen ustedes. El que practica el pecado tiene un dueño. Dice la Biblia, es del diablo. Pero la bendición que nos acobija es, pero para esto vino el Hijo de Dios, Amén, amén. para deshacer las obras del diablo. Quiere decir entonces que al que hagamos conscientes de que está activo en las manos del diablo por ser un practicante del pecado, le damos la solución. Jesucristo deshace las obras del diablo, porque no queremos ser del diablo. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántos quieren ser del diablo? Nadie, hermanos. ¿Sí o no? Por muy bueno que digan, porque dicen que el diablo que le hace la vista que sí es bueno. No, el que practica el pecado es del diablo, pero si alguien quiere libertarse del pecado, eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo, limpiando los corazones para librarnos de esa esclavitud de pecado y poder así contar con salvación y con vida eterna. Entonces, hoy tenemos la oportunidad, ¿cuál? De estar en la casa de Dios. Amén. Porque la iglesia es la casa de Dios. Amén. Pablo le dijo a Timoteo, esto te mando para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Gloria a Dios. Entonces, en la palabra del Señor vemos en Hechos de los Apóstoles el registro de la iglesia. Que la iglesia tiene registro. Hechos de los Apóstoles nos muestra el registro de la iglesia porque es el primer libro del Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles. Gloria a Dios. Pero sabemos que no hay nacimientos sin concepción. ¿Cierto? Tuvimos que algún día, literalmente cuando vinimos a este mundo, nos concibieron, papá y mamá. Entonces, tenemos que mirar esta iglesia, ¿cuándo fue concebida? Ahora que tenemos el privilegio, que tuvimos el privilegio de nacer, ¿cuándo? Eso lo dice Efesios 1:4, por favor, hermanos. Efesios 1:4 nos muestra dónde fue concebida esta iglesia. Desde antes, Efesios 1:4, desde antes, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Damos gloria a Dios, hermano. Entonces, bueno, nosotros que sabemos de dónde vinimos, porque yo personalmente me consideraba en las mismas recámaras del infierno, solamente que faltaba que echaran candela. En esa situación estábamos. Y que Dios nos sacó, nos liberó de esa posición en que estábamos. Cuando nos damos cuenta en la palabra del Señor, que yo en Cristo, porque si me salgo a Cristo, quedo desprogramado, hermanos. Que yo en Cristo puedo considerarme que en la iglesia que estoy, que en el cuerpo de Cristo donde estoy, esto estaba programado desde antes de la fundación del mundo. Amén, amén, amén. Cuando a nivel nacional se celebran los años de la iglesia, los últimos que fueron 85, entonces se oye para el uno, no, nosotros somos Dios que usted es que 85 años. Eso lo dice el que no sabe nada, hermanos. Pero verdaderamente nosotros sabemos y conocemos la historia verdaderamente de lo que esta iglesia es. Gloria a Dios. ¿Sabe usted el plan de Dios? Una gestación. Una gestación. Se vino ya, tenemos que mirar Génesis 1:1. Y cuando Cristo vino, entonces
tenemos que mirar por la palabra del Señor, y como dice la palabra del Señor, según la dispensación del cumplimiento de los tiempos, habían pasado 4000 años de gestación. Gloria a Dios. Amén, amén. Porque Cristo viene naciendo por allá en el año, comenzando al año 5000, porque Cristo nació en el tiempo de la ley, terminando la dispensación de la ley, y en esas 5 dispensaciones se fueron 4000 años. O sea que nosotros no somos ningunos NNs. Conocemos de dónde venimos, conocemos lo que somos ahora, y conocemos por la gracia de Dios, hermanos, para dónde vamos. Démosle gloria a Dios. Entonces, esto, hermanos, de la iglesia, la Biblia habla de la iglesia, tenemos que aceptar que esto es un misterio. Amén, amén, amén. Nosotros no podemos como conformarnos. Ya sé el misterio de Cristo, sé que Dios es uno, y paro. Si nos anclamos ahí, vamos a quedar, hermanos, inconclusos, como menos de medio, porque yo tengo que ser consciente, como dice Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. Entonces, cuando la palabra del Señor nos habla que esto es un misterio, ¿qué tenemos que hacer? No mirar el cuerpo a que se refiere simplemente como cuando dice cuerpo de bomberos. Entonces usted se imagina que un cuerpo de bomberos es un poco gente, vamos a correr un incendio grande que vamos a apagarlo, sino que lo que quiere Dios es que nosotros nos centremos en el cuerpo de Cristo. Porque, hermanos, si nosotros eso del misterio para nosotros no pega y simplemente es como una palabra, entonces yo no voy a poder a tener pasos firmes dentro de la iglesia, sino que voy a actuar simplemente como iglesia sin ningún conocimiento de lo que soy, de lo que Dios quiere que yo sea y que yo sepa. Gloria a Dios. Amén, ¿Y amén. cuál es el misterio en el que Pablo se refiere aquí? Que los gentiles, nosotros, somos coherederos con los judíos, formando un cuerpo. Gloria a Dios, formando un cuerpo, hermanos, de ese hombre nuevo. Pero ¿cómo hacemos si es que las hermanas también están aquí? ¿Y cómo que las hermanas también, entonces, que ese hombre nuevo, si ellas son damas? ¿Cierto que? Entonces alguien dirá, ¿y eso qué? Cuando hablamos de misterio, hermanos, tenemos nosotros que disponernos. Y tenemos un Dios que está, nos pegamos del pasaje de Jeremías que dice, clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque ese conocimiento me va a servir a mí, lo necesito yo en la iglesia, para yo saber de dónde vengo y para dónde voy, y para yo saber lo que tengo y pelearlo y lucharlo, porque lo que he recibido de Dios es grande. Gloria a Dios. Por eso, hermano, usted ve que esto de misterios que hizo Daniel para tener ese privilegio de poder descifrar enigmas. Y usted ve la conducta y la disciplina a que se sometió, ¿cierto? Y que Dios nos llamó para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí me entiende? Entonces Dios nos va a coger y va a depositar de esos tesoros y de ese conocimiento en alguien que Él sabe que eso lo va a botar. Porque si sin conocer
de pronto alguien que se va simplemente porque medio captó un poquito que Jesucristo era Dios y estuvo caminando unos días y se fue. ¿Qué tal que Dios llegue y dice, vamos a derramar todo este conocimiento en ese cuenco de oro? Lo va a botar, porque Dios, pues, imagínense, ¿quién va a engañar a Dios? Entonces por eso dice Hebreos 11, Mateo 11:25, ¿usted sabe? Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a estos niños. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que procurar por no conformarnos, porque mire que Santiago dice que el diablo también cree que Dios es uno y le sirve para salvación. Entonces yo tengo que complementar, hermanos, por qué Dios se manifestó en carne a este mundo y por qué y qué es eso de que Él es el cuerpo de la cabeza de este cuerpo que es la iglesia. Gloria a Dios, porque estamos hablando de iglesia y nos tocó a nosotros pues arrancar. Gloria a Dios. Y necesitamos tener, hermanos, esas bases a quienes estamos celebrando años. Entre nosotros decimos así popularmente, la iglesia en Río Sucio está cumpliendo años, la iglesia pentecostal. Pero ya como nosotros entendemos, podemos decir claramente, el Señor Jesucristo en Río Sucio está cumpliendo 60 años. Y no cae mal, porque es así, hermanos. ¡Es Cristo! ¡Gloria a Dios! A quien estamos celebrando 60 años aquí. Cuando Pablo, hablando de la Santa Cena, habla y dice que discernir, cenar, por ejemplo, sin discernir el cuerpo de Cristo, es igual a no sabes. O sea, que en la Santa Cena hay gente que no cena. ¿Por qué hay gente que no cena? Porque no saben quién es Cristo, no saben qué es la iglesia. Y hay que dejarlos, porque no podemos coger la mejor ni juzgarla. Pero qué importante, hermanos, es que nosotros pensemos en esto de saber discernir el cuerpo de Cristo, de lo que somos, hermanos. Gloria a Dios. Amén, amén. Y si eso lo aplicamos, va a ser una bendición. Amén. Tenemos la comparación como hombres del Antiguo Testamento con Adán y Eva. Nosotros sabemos ese proceso, ¿cierto? Conocemos el proceso, porque Adán, cuando Dios lo creó, Adán veía que no tenía una ayuda, ¿cierto? Adán, yo creo que miraba todos los con su pareja y nada. ¿Qué hizo Dios? Pero nosotros nos ubicamos que eso allá es un tipo de lo que Dios trae, porque Dios es muy pedagógico, como para que nosotros entendamos. Así como trabajamos con los niños, que eso es con cositas, y así es Dios con nosotros, para que captemos y entendamos que Adán estaba solo, que era el primer hombre, y necesitaba una compañía. Todos sabemos que hizo Dios con Adán, ¿cierto? Un sueño profundo, y de ahí entonces le sacó de una costilla, le hizo un cuerpo, porque una mujer es un cuerpo, y se lo devolvió a Adán como esposa. Cuando Adán lo vio esto, ¿qué dijo? ¿Cómo la llamó? Varona. Dijo, esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Por tanto se la llamada varona, ¿cierto? Porque era de la misma esencia de él, de la misma sustancia de él. Gloria a Dios. Y en Génesis capítulo 5, el verso 2, por favor.
Y dice, cuando Dios los hizo, dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos como Adán. No los llamó Adán y Eva, sino que llamó el nombre de ellos Adán y dice, y fueron creados. Entonces, hermanos, mire usted ese modo como Dios nos habla a nosotros como iglesia. Entonces, Adán y Eva fueron llamados como Adán. Y ahora entonces, Cristo y la iglesia, ¿cómo se llama? Cristo. Gloria a Dios. Dámosle gloria a Dios, hermanos. Esto nos debe llevar a nosotros, hermanos, y dar gozo. Que esto es más de pronto de estar andando con una Biblia para arriba y para abajo y que tengo 40, 50 años o 30, pero ¿en qué posición me encuentro yo delante de Dios? Que si todavía soy el perecoso, el que no puede decir nada, o que me conocen en la casa como el que más cantaleta ha hecho, pero que llevo tanto del Señor, hermanos, no es así. Porque para Dios poder obrar y gestarse dentro de mí, yo tengo que estar muerto, porque yo formo parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y soy miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Porque este camino, hermano, no lo podemos ver como una simple membresía, ni como un cristiano individual, no. Eso tenemos que verlo es como un cuerpo. Amén. Y en este caso el cuerpo de Cristo, porque la Biblia dice que Cristo es la cabeza de este cuerpo. Y para donde el cuerpo está, andan todos los miembros unidos. Por eso la dirección del Señor me ve, hermanos. El salmo que leímos ahora, la lectura antifonal nos muestra que Dios nos quiere a todos unidos, porque no funcionamos como iglesia individualmente, no. No funcionamos es en cuerpo unido. Y es el cuerpo de Cristo, hermanos. Y si eso lo logramos gestar en nuestro corazón y lo logramos concientizar de esto, y Señor, ayúdame que yo pueda entender esto y que yo pueda vivir esto y darle cabida al Señor para que Él opere, hermanos. Ahí con razón dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres. Porque, hermanos, ya en el cuerpo de Cristo no puede haber ataduras de ninguna especie. Gloria a Dios. Metiéndonos en la cabeza que esto, hermanos, es Cristo el que está formándonos. Romanos 8:29, mire cómo dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen. El modelo es Cristo. Y ese es el misterio, hermanos, que nosotros, siendo gentiles, paganos, el Señor se haya dignado formar esa imagen que Él tiene proyectada, hermanos, en nosotros. Porque mire usted, a Adán le sacó, de él le sacó una costilla y hizo un cuerpo que fue una mujer. Porque es que esta iglesia hoy, que es el cuerpo de Cristo, mañana va a ser la esposa de Cristo. Amén. Mañana va a ser la esposa de Cristo. Amén. ¿Y qué es eso? Eso es Madre in cielo, exclusivo, en intimidad, para quienes le dispongan al Señor el corazón y puedan captar esto. Por nosotros el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Alabanza al Señor. Efesios 2:26, bien como dice, porque hermano, se anocheció.
en los cuales 2:6, perdón, Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Amén, amén. Oiga, no que nos va a hacer sentar, que nos hizo. ¿Por Amén. qué? ¿Por qué nos hizo? ¿Por qué figuramos sentados en los lugares celestiales con Cristo? ¿Por qué figuramos? Porque somos miembros de Cristo. Gloria a Dios. Hermano, porque somos miembros de Cristo, los que estamos en lugares celestiales. Entonces, ¿será que vale la pena, hermanos, amar esta iglesia? ¿Será que vale la pena amar a ese hermano, mirarlo como miembro de Cristo, como Dios quiere que lo mire? Eso es lo que nosotros tenemos que pensar y mirar, hermanos. Aleluya. Y mire usted, Mateo capítulo 5, verso 22. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga falto a su hermano será expuesto al infierno. ¿Usted entiende eso, hermano? Es que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿contra quién se está enojando? Contra Cristo. Cualquiera que le diga facto a su hermano, ¿a quién está respetando? A Cristo. Pero por no conocer eso y por ignorar dónde estamos, entonces, no, hermano, que bueno, aquí. Eso es un problema, hermanos. Entonces, esto que Dios quiere que nosotros seamos conscientes que es un misterio, pero que dice la palabra del Señor que fue revelado a sus santos, a esos que se apartan, que le dan luz verde, que el Señor diga, este aguanta con la intimidad que yo tengo. Para Él no lo va a arrancar nadie de aquí, hermanos. Démosle gloria a Dios. Por eso dice la palabra del Señor, hablando de ese nuevo hombre en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque vosotros sois uno en Cristo. Amén. Ahora gloria al Señor Jesús, hermanos. Esa es una super bendición que Dios tiene. Entonces, ¿cómo no va a ser mejor el fin del negocio? Porque aquí no estamos perdiendo el tiempo. Aquí vamos en un proceso, hermanos. Aquí vamos, como dice la palabra del Señor, de gloria en gloria. Alabanza, aunque el mundo no nos conoce, pero tendrán que conocernos. ¿Quiénes somos? Gloria al Señor Jesús. Y ya para terminar, Apocalipsis capítulo 19, verso 6. Dice, oí como la voz de una gran multitud, porque hay un testigo, hermanos, de lo que pasó, lo que va a pasar, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, en el signo de admiración, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso, esta iglesia es de Todopoderoso, hermanos. Siga aplaudiendo, por favor. Gloria a Dios. Y ya, como dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa. Su esposa, hermanos, seremos transformados en esposa de Cristo. Se ha preparado y amamos su venida y lo anhelamos y lo deseamos, porque, hermanos, esto es una gran verdad que está escrita en la palabra, para que usted y yo nos fortalezcamos, para que usted y yo nos reivindiquemos con Cristo, hermanos, y para que usted y yo echemos raíces. Las raíces que Cristo nos quiere dar por haber tenido ese privilegio, que en medio de tanta supuesta iglesia haya una iglesia que es